Muy buenas tardes a todos. Buen día. Continuando con lo establecido en el calendario, esta es la clase 23 y primero, como siempre, empezamos resolviendo las dudas de algunos de sus compañeros y ya posterior ya empezamos con el tema que es cilindruria. Bueno, ¿hay algunas dudas en cuanto, esto viene siendo de temas ya trazados de la parte de bilirrubinas, urobilinógeno y tinciones? ¿Ok? Dice, ¿por qué la bilirrubina conjugada no es detectable en orinas normales mediante la tira reactiva? Primero, habíamos visto que la excreción normal de la bilirrubina es 0,02 miligramos por decilitro. ¿Ok? Por lo que las tiras reactivas, por ejemplo, la IMSTIC, su sensibilidad, o sea, a partir de cuánto ya te empieza a detectar, a partir de 0,2. Entonces, si comparas esta medida con la que se excreta, pues la cantidad es mucho más baja, por lo que la tira reactiva no lo permite detectar. Entonces, la respuesta tiene que ver más con la sensibilidad. Y por ejemplo, estas miden 0,5, 0,5, a partir de 0,5, 0,4. Esta ya a partir de... Ah, bueno, la unidad ese es micromol y 0,4. Entonces, de manera general, la mayoría de las tiras reactivas empiezan a medir desde 0,5 y pues tiene que ver con la sensibilidad más que nada. La siguiente duda que tiene dice, ¿en qué casos me recomendaría teñir con azul de metileno? Primero que nada, hay que establecer que la tinción con azul de metileno es un colorante básico que va a teñir estructuras ácidas. Entonces, si tiñe estructuras ácidas, es una tinción nuclear, por lo cual va a permitir diferenciar a las células, principalmente a los leucocitos. Para ello, me serviría este tipo de tinción. Y pues, bueno, acá le puse cómo se prepara esta tinción. Puede ser que ya la compren ustedes hecha o la pueden preparar. Más que nada, la preparación es de 30 mililitros de una solución etanólica de azul de metileno al 0,3% más 100 mililitros de una solución acuosa de hidróxido de potasio al 0,01%. A veces pueden encontrar en el mercado como tinción de azul de metileno de Lofer. Entonces, es lo mismo. La cuestión es que ustedes puedan teñir el núcleo en este caso de los neutrófilos y puedan ver la segmentación de sus núcleos y pueden decir que sí son leucocitos. La siguiente duda dice, solo quisiera aclarar un punto sobre la patología entre dismorfia e isomorfia. Las isomorfias siempre son algo normal, no patológico, porque entonces es normal que podamos encontrar eritrocitos polidiverticulares, pero ya es patógeno si encontramos una morfología con un vacío como en los acantocitos, ¿no? Bueno, primero habíamos visto que los isomórficos, eh, principalmente estos dos, los crenados o los que son como fantasmas, se ven alterados por la densidad urinaria, es decir, la osmolaridad urinaria. Mientras que los monodiverticulares o polidiverticulares, estos son alterados mecánicamente por centrifugaciones altas. Y los dismórficos, ahí sí es por parte de que hay una alteración en la barrera de la de filtración. Entonces, aquí habíamos, cuando les expliqué que los monodiverticulares, ya sea que tenga uno o que tenga varios segmentos, se debe al exceso de centrifugación y tonicidad de la orina. Si yo solo observo eso, quiere decir que es por efecto de la centrifugación no controlada. Mientras que si yo encuentro otro tipo de eritrocitos que tengan el vacío, pues, o que ya sea un anular, un vacío, un especulado, ahí sí ya puedo decir que los eritrocitos vienen de lesión glomerular.
nada más que pues no se dio la parte del vacío. Entonces acá, por eso les puse que como nota, si un eritrocito anular o vacío presenta un divertículo, ya se considera como un acantocito. Entonces, esa es la razón principal para saber entre si es por efecto de centrifugación o realmente es por una lesión del glomérulo. La siguiente duda dice, el epitelio, celularidad del epitelio escamoso. En la diapositiva, cambios en la maduración del epitelio escamoso. Hay un diagrama circular de colores que nos explicó a qué se hace referencia. Ok, cuando yo hablaba de cambios en la maduración del epitelio, habíamos visto que, eh, ¿qué es lo que podemos encontrar en las orinas? En la edad fértil, pues más estrato intermedio superficial, en los recién nacidos estratos superficiales, afectados más que nada por las hormonas de la madre, y en la niñez o menopausia, pues estratos intermedios o parabasales. Ahorita vamos a aclarar un punto de ello. Principalmente les puse este cuadro porque, pues así como el cervix se ve alterado con los cambios hormonales entre si es diestro, proestro, estro, porque se va preparando para la fase de la menstruación, entonces se ve incrementado la fase del proestro y estro. Entonces, si la persona tiene menstruación en esta parte, por ello podemos observar grandes cúmulos de células epiteliales, ya sean cornificadas o nucleadas. Acá les muestro esas dos fases, principalmente la proestro y estro, que es donde se ve más la cantidad de células epiteliales. Y vean acá cómo es que conforme va aumentando los estrógenos, la progesterona en el proceso de la ovulación, pues se ve incrementado estas células. Entonces, a ver, ok. Entonces, principalmente es por a ello quería hacer referencia de que se debe más que nada al proceso de que se está preparando, ahora sí que el cervix para, en dado caso que el óvulo sea fecundado. Se podría observar los coilocitos en una tinción de Steinger-Malvin o exclusivamente se observa en tinciones de Papa Nicolau. Bueno, acá primero hay que aclarar que diferenciar entre un halo perinuclear, acá les puse la imagen, y esta es una tinción de Papa Nicolau. Y cuando nosotros veamos una célula escamosa intermedia con halos perinucleares que son muy pequeños, en la tinción de Steinger-Malvin, porque sí se puede observar, este, nosotros tenemos que hacer el comentario de que reportar el aro perinuclear y además nosotros, si vemos que este halo perinuclear es demasiado grande, ahí sí debemos poner como observación de que se sugiere realizar una tinción de Papa Nicolau para el descarte de BPH y tendríamos que ver las características morfológicas que estamos viendo en la orina. En este caso vamos a ver que el núcleo está agrandado, el tamaño, la membrana nuclear igual tiene cierta irregularidad, la cromatina es grumosa, a lo que le llaman que tiene un aspecto de sal y pimienta, y además el reforzamiento de la membrana, el halo perinuclear o paranuclear, como quieran decirle, es muy, muy agrandado, prácticamente a veces eh, ocupa el espacio más que el núcleo, como podemos observar acá. Y además puede presentar binucleación.
Entonces, todos estos cambios me van a dar la pauta para decirte que pudiera ser coilocitos. Por ello es la importancia de que yo sepa las características morfológicas entre un coilocito y una célula escamosa con halo perinuclear. Ok, también no solamente son como detalle, las células del cuello uterino o de la vagina puede tener estos cambios, sino también las células epiteliales del pene, el ano, y el urotelio, el esófago, también pueden presentar estos cambios y se pueden observar con esta morfología. Y pues bueno, acá solamente quiero mostrarles este, cómo es que se ve un coilocito. Esa imagen me gusta mucho. En cuanto al halo perinuclear bien definido que dice. Y pues solamente para recordar que igual los coilocitos son células escamosas maduras, ya sea que sean superficiales o intermedias. Y acá el citoplasma que queda entre el halo y la membrana es muy denso y a veces homogéneo, ¿no? La tinción puede ser basófila o eosinófila dependiendo de la tinción que yo esté utilizando. En cuanto a la celularidad, seguimos del epitelio escamoso. Dice, la secreción vaginal podría ser contaminante o interferencia en la muestra, haciendo que se observen núcleos o células desnudas. En este caso, cuando observemos este tipo de morfologías, ¿sería correcto seguir trabajando con esa muestra o es recomendable solicitar una nueva muestra? Y primero que nada, como ya habíamos en esta diapositiva que yo les mostraba, que decía, ¿cómo puedo saber si es contaminación con secreción vaginal? Entonces acá ya yo les estaba afirmando que sí es contaminación, porque los bacilos son los causantes de que haya células desnudas y núcleos desnudos, porque los bacilos, en este caso los bacilos de Doderley, que son gram positivos, si yo le hago la tinción de Gram, pues las voy a observar, como ya le dije, Gram positivos. Y pues, ¿cuál es el mecanismo de estas? Que aprovechan que las células intermedias tienen glucógeno, entonces lisan a la célula para liberar el ácido láctico y disminuir el pH para proteger en contra de algún tipo de infección. Entonces, lo que es recomendable es que, pues sí, allá pongamos una nota de que pudiera ser o sugerente a contaminación con secreción vaginal, por lo que se solicita una nueva muestra. La siguiente duda tiene que ver y dice, en los recién nacidos entonces tienen mayor descamación del epitelio superficial por la lactancia que reciben de la madre. Entiendo que por los estrógenos sería posible esto. En esta imagen, cuando yo les puse que en los recién nacidos el epitelio vaginal es similar a la de la embarazada debido al paso de las hormonas materna a través de la placenta, ¿ok? Eso es cuando está ahora sí que en sus primeros días de vida, debido a que pues podemos encontrar en cierta cantidad estrógenos de la madre en la leche materna y se lo transmite al bebé. Pero hay que aclarar que una vez que ya ocurre el parto, entonces estos niveles de estrógenos van disminuyendo para que empiece a producirse la prolactina que es la hormona que va a estimular a la producción de la leche, por lo cual va a dar inicio y va a mantener la lactancia del infante o del neonato. Entonces, esto pudiera ser que lo veamos en los primeros días de su vida o hasta los 28, dependiendo de qué tan cargado esté los estrógenos de la madre. ¿Ok? Entonces, una vez que nace el bebé, esto disminuye. Una vez que ya pasa el mes, pues como ya no tiene
este estímulo de hormonas, entonces ya empieza a haber epitelios más como basales, que ya no tanto superficial. Eso hay que aclararlo. Y me parece que igual hubo una persona que preguntó esa duda de que él había leído de que se observaban más células basales y parabasales. Entonces, depende más que nada del tiempo de sus días de vida. Y pues la definición de un recién nacido o neonato es un bebé en sus primeros 28 días de vida. Y pues acá hay una pregunta, la pregunta que dice, ¿a partir de qué tema abarcará el examen? ¿A partir de qué tema abarcará el examen? Dos veces hizo la misma pregunta. Y pues todavía estamos en esa clase, 29 de octubre. Todavía falta un mes para la evaluación de la tercera unidad y pues lo que va a entrar es la unidad que nos faltó de las anteriores de los parámetros eritrocitarios, me parece, leucocitos, bilirrubinas. Los parámetros químicos que nos faltó. Y pues estas dos unidades que estamos viendo, más que del examen microscópico, y pues de la estandarización, es más que nada en cuanto a la diferencia entre cada guía, lo que nos indica, hay un poquito de control de calidad por ahí, ¿ah? Entonces eso es lo que abarca el ADA. Y pues acá, nada más para que vean que el día 3 de noviembre yo les debo recordar la evaluación de producto que ustedes ya deben empezar a hacerlo para que no les gane el tiempo. ¿Ok? Entonces yo las grabaciones siempre se las voy a estar dejando horas antes porque pues sí he notado algunos comentarios allá de sus compañeros de que eh, lo establezcan en los horarios acordes y pues sí tienen razón y les debo una disculpa por más que nada por ello y pero pues por cuestiones de trabajo se me ha dificultado en esa parte. Entonces, continuando con la unidad 4 el examen microscópico del sedimento urinario, que es una disculpa, de los cilindros es la parte de cilindruria. Vamos a ver su composición, formación, identificación y clasificación. Aquí es muy importante de que les puse demasiadas imágenes porque yo siempre he dicho de que mientras más observas imágenes, más se te queda la estructura. Es una manera en la que tú puedes aprender a diferenciar los diferentes tipos de estructuras, en este caso de los tipos de cilindros, cilindros urinarios. Ahorita vamos a ver cada uno. Entonces, esto ya se los mencioné. Vamos a ver la composición, formación, cómo identificarlo, cómo se clasifican y qué significa cada cilindro. Y pues acá les puse un poquito de historia. Los cilindros urinarios principalmente están constituidos todos por la proteína de Tan-Horsfall. En el año de 1873, Carlos Rovira denominó a estas estructuras como cilindra, pero ya en el año 1950, esos dos médicos, Frank Horsfall e Igor Tamm, ya denominaron a estas estructuras el nombre de proteína de Tan-Horsfall, entonces proviene de sus apellidos, pero en el año de 1985 Machmit Decker denominó como uromodulina a las estructuras que veía él. Y ya en los años recientes se dieron cuenta que tanto la uromodulina como la proteína de Tan-Horsfall son la misma. Por ello que algunas literaturas pueden encontrarlas como uromodulina o proteína de Tan-Horsfall. También existen otros nombres o sinónimos que le dan a esta proteína como uromucina o proteína uromucoide. Entonces, cualquiera de esas terminologías que ustedes vean se refieren a la misma.
Vamos a ver primero que nada la importancia de la uromodulina. Las funciones dentro de esta proteína es que me va a servir para infecciones, es decir, como defensas, como prevención a la agregación de los litos o de los cristales. También me sirve como detoxificante, ya que va a unir y va a neutralizar ciertos químicos que pudiera haber en el espacio renal. Y también sirve como un protector osmótico porque es impermeable al agua. Entonces, las células tubulares del segmento del asa ascendente del asa de Henle, ¿ok? Del asa de Henle, el segmento ascendente o la parte o la rama ascendente, como ustedes quieren denominarle, y parte del túbulo contorneado distal. En esta parte es donde se va a sintetizar y secretar esta proteína, ¿ok? Eso no lo olviden porque pues es pregunta de examen. Entonces, estas células tubulares son las que van a secretar esta proteína y van a sintetizar. Entonces, en esta zona es donde se empiezan a formar los cilindros, en dado caso que hubiese una disminución en la estasis urinaria. Y prácticamente los cilindros se componen de, ya les mencioné, de la glicoproteína de Tan-Horfal y de albúmina y de inmunoglobulinas. Ustedes les había dicho de que pues las tiras reactivas solo detectan albúmina, entonces independientemente que hubiese albúmina, este, puede ser que haya cilindros o no, pero hay que recordar dos puntos. La proteína de Tan-Horfal es la que se produce y se secreta en mayor proporción en la orina, mientras que la albúmina proviene del suero y es en menor cantidad. Entonces, por ello es que las tierras reactivas no lo pueden detectar porque la cantidad es baja. Y también está compuesto de algunos tipos de inmunoglobulinas. Los criterios para la formación de cilindros son bastantes. Entonces, ya sea por condiciones patológicas o fisiológicas, va a hacer que esta proteína se empiece a agregar, se empiecen a enlazar dentro de la luz tubular y vayan adquiriendo una forma cilíndrica. Para ello es necesario que el pH intratubular sea ácido, las concentraciones de electrolitos o de iones, como quieran decirle, tiene que ser elevado, principalmente el sodio y el calcio. La hidratación del paciente va a verse disminuida. La estasis urinaria o el flujo urinario va a disminuir más que nada en pacientes que tienen oliguria, anuria o los que tienen mucho sedentarismo. También pues que la presencia de la mucoproteína se dé en más cantidad y además que otras moléculas o sustancias interaccionen con la matriz proteica. En ese caso puede ser mioglobina, hemoglobina, proteína de Vence-Jones y la albúmina. ¿Ok? Entonces, hay diferentes procesos. Primero, hay quienes dicen que solamente hay dos fases, que primero la proteína de Tan-Horfal se adhiere a las células endoteliales tubulares y va a interactuar con proteínas provenientes del plasma que vienen de la filtración del glomérulo. Entonces, va a captar estas proteínas y bajo ciertas condiciones físico-químicas del entorno o de la luz tubular, va a hacer que se empiece a gelificar y este mismo vaya perdiendo agua. Cuando se alcanza un punto isoeléctrico, un punto intermedio, va a hacer que
esta polimerización pues forme como un coágulo y pues ya cuando recircule o haya la estasis urinaria se vuelva a restablecer, pues ya va a poder recanalizarse. Y si durante el proceso de que está ahí estacionario y se va acumulando, y si hay eritrocitos, pues esos se pueden ir pegando o adhiriendo, ya sean cilindros, células, cristales, etcétera. Entonces aquí la anterior gráfica estaba en inglés, es de la guía japonesa, y pues aquí ya está en español, ¿ok? Para que lo entiendan, que primero pues se ve la disminuida la presión del flujo urinario, hay una estasis, aumenta la concentración de la orina, como está en el asa de, acuérdense, en el asa de GL ascendente, la rama ascendente, entonces imagínense que pues no haya un flujo, imagínense como un lavabo que no puede subir por presión, entonces aquí se va a ir acumulando todas estas proteínas o mucoproteína y además se va a unir otras sustancias como la albúmina, el sodio, el calcio, que ellos van a deshidratar este gel. Entonces, el pH también tiene que verse disminuido para que se formen, porque en pHs alcalinos, pues estos se disocian, se disuelven, se lisan. Y pues acá vemos que ya una vez que se restablezca el flujo urinario, pues ya puede pasar a los túbulos colectores. Y pues dependiendo de lo que se hayan adherido, pues va a ser el componente o la estructura de la que se conforma. Esa es del mismo de la guía japonesa de 2017 y es en este español que vemos cómo se muestra el mecanismo en el cual es lo mismo que ya les dije, que disminuye la presión del flujo urinario, aumenta la concentración de la orina y hay cierta elevación de solutos, lo que hace que permita la gelificación. Y pues aquí están los pasos más detallados. El primero, fuerza insuficiente para expulsar la orina. Prolongación del tiempo de estasis urinario o puede ser que haya algo en la parte de los uréteres que no esté permitiendo que exista el flujo, como una obstrucción como un cálculo que está ya tapando, entonces no permite que haya la circulación del flujo. En cuanto a al aumento de la concentración, es prácticamente de los iones sodio y calcio. También el paciente pues está deshidratado y el tiempo de la prolongación de estasis debe ser muy prolongado. La albúmina se va aumentando, la concentración de de la sal es igual, de las proteínas, y ya se forma el proceso de la gelificación. Y pues bueno, ya vimos que la forma que adquieren los cilindros, como su nombre lo es, cilíndrica, se debe a lo largo de los lados paralelos y al extremo redondeado. Esa es la forma que adquieren. Y dependiendo en qué parte o sección se forma, va a ser el ancho del cilindro. Mientras se formen en en los conductos colectores, ahí los cilindros van a ser más de mayor tamaño. Y en los túbulos contorneados, no llegan a ser tan grandes. Y aquí les puse la nota de que el pH alcalino puede impedir la formación de los cilindros, ya que estos disuelven la matriz proteica de la que está conformada o hecha el cilindro. Se dice que en cuanto a la teoría de la evolución de los cilindros, es decir, cómo es que pasa de un cilindro hialino a uno serio. Estos son varias teorías que dicen que, por ejemplo, la teoría de Addis, que dice que todos, el cilindro seroso o serio proviene primero de la degeneración celular. Una vez que ocurra la degeneración celular,
que proviene de ya sea de los glóbulos blancos, de los glóbulos rojos o de las células renales que se hayan adherido a la proteína, pues van a empezar a degenerarse. Posterior a ello, van a sufrir aún más degeneraciones, por lo cual van a empezar a tomar una forma granular gruesa, luego fina y luego cerosa. Entonces, ese es la teoría en que dice que porque encontramos primero a los cilindros hialinos, luego a los granulares grueso, fino y luego ya el ceroso, que me indica un tiempo de estasis más prolongado. ¿Ok? Entonces, retomando, ¿qué es lo primero que hay? Hay los cilindros hialinos que se adhieren células ya sean leucocitos, eritrocitos o células renales. Entonces, estas forman un gel y se degeneran conforme más tiempo va pasando, pues estos van adquiriendo la forma granular gruesa y luego la granular fina para último ser cilindro seroso. Pues bueno, aquí está de acuerdo a la guía, de patólogos americanos, cómo muestran que primero es el cilindro, y lo mismo dicen ellos, que primero el cilindro hialino, luego una mezcla entre el cilindro granular grueso, luego fino, grueso, fino, y ya luego el cilindro serio. Entonces, lo mismo dice la guía japonesa, que así ocurre este proceso. ¿Ok? Primero los cilindros celulares, posteriormente ya los cilindros granulares, que puede ser grueso, fino, y ya luego va convirtiéndose en cilindro serio. Pues bueno, yo siempre lo relaciono con una tubería en la cual si no hay un flujo, pues acá se va a ir acumulando todo. Y una vez que se restablezca ello, pues ya va a permitir la salida de lo que hubiese acumulado en esta porción. Entonces acá vamos a ver un video. Normally secrete a simple mucoprotein called TAMP-Horsfall protein. Under certain conditions, the protein forms fibrils which can attach to the tubular wall. If urinary flow is decreased, more proteins accumulate around the fibrils, forming a cylindrical structure called a cast. As the cast is formed, anything present in the tubular lumen, such as cells, granules, or crystals, can be incorporated into the matrix. The cast eventually breaks free from the tubular wall and flows out of the tubule. Ok, vean que el túbulo contorneado distal, por eso se le llama contorneado, porque pues adquieren esta forma. Es por ello que cuando nosotros vemos en la orina a los cilindros con esta forma curveada, es porque adquirieron la forma del túbulo contorneado distal. Y pues esto que ya les había dicho, de que por qué en el examen químico salió negativo a proteínas y me reportaron de 10 a 15 cilindros hialinos por campo en 10X, porque la tira reactiva mide albúmina y la estructura de los cilindros es de proteína de Tan-Horsfall, que es la que está en mayor concentración. Sí hay, está compuesto de pequeñas cantidades de albúmina, pero es muy ínfima, muy corta. También hay que mencionar que los cilindros hialinos tienen una cierta flexibilidad porque están más hidratados, mientras que los cilindros serios, esos tienden a ser más quebradizos o rígidos. Por ello se dice que tiene la forma de cera. Y para poder diferenciar ello, es necesario
utilizar una tinción supravital, como la Steinger-Malben, porque los cilindros más hidratados, estos adquieren tonalidades fuertes, como los serios, los granulares, y los cilindros que estén intermediamente deshidratados, como las células epiteliales, leucocitarios o eritrocitarios, pues adquieren una tonalidad intermedia y pues prácticamente nula, o sea que no adquieren ninguna coloración. Los hialinos o de cristal, más que nada de cristales, porque el colorante no llega a entrar. Y los hialinos, estos, si ya llevan más tiempo en la orina, pues sí llegan a teñirse. Pero igual vamos a ver ahorita que hay ciertas condiciones preanalíticas, como la segunda micción, que estas me permiten evaluar la integridad del cilindro, es decir, que no hubiese esa posibilidad de que no vea prácticamente cilindros. Entonces, se recomienda que si yo quiero realmente asegurarme que sean cilindros urinarios, se recomienda la segunda micción matutina, ya que en esta sí se ven más íntegros la estructura de los cilindros, porque la orina de chorro medio o la primera de la mañana, como ya llevo más tiempo en la orina, pues puede ser que ya se hayan lisado o se hayan degenerado los cilindros por el tiempo prolongado que pasó en la orina y pues por ello puede ser que no los vea. En la orina de chorro medio, aquí ¿por qué si es buena este método? Porque elimino todo contaminante que pudieras hacerme interferencia o que yo pueda confundir a un cilindro de un artefacto, como que esté moco o que hayan estructuras de la uretra, zona periuretral o los genitales. Entonces, con el chorro medio yo elimino o reduzco prácticamente estos contaminantes que me pudieran generar alguna confusión. También es importante que le mencionemos al paciente de que no realice ningún tipo de ejercicio físico extenuante. Hay muchas personas que a veces corren y se van al laboratorio porque tienen examen de orina, ¿no? O de sangre. Realmente no, porque sí se ve afectado tanto en la parte este, mm, hematológica, bioquímica y de urinaria, porque en la orina puede haber hematuria y puede haber cilindruria. Entonces, siempre debe el paciente no hacer ejercicio antes de la toma de muestra. También se menciona que lo ideal es que se analice la orina antes de 2 horas, principalmente en cilindros, porque ya habíamos visto que la bibliografía nos dice que o analicemos el sedimento urinario 4 horas antes. Hay quienes dicen tres. Esto es más que nada antes de 2 horas, una vez que se haya emitido la orina o se haya miccionado, porque los cilindros son los que llegan a desintegrarse más fácilmente conforme va pasando el tiempo. También es importante que haya abstinencia sexual, ya que puede haber falsos positivos por allá, como la presencia de espermatozoides, igual. Otro tipo de secreciones que pueden contaminar la orina. Lo importante es que también analicemos siempre la parte preanalítica cuando ya estamos procesando y que me diga información de que sí este, mm, sí sean cilindros. Primero, o no sean cilindros, o qué pudo haberme causado de que no se observen. Si el pH alcalino, este impide la formación y favorece la lisis. La contaminación con secreción genital, que puede hacer que yo confunda los cilindros. Las grandes cantidades de fosfatos amorfos y cristales, ya sea que estos se acumulen y moldeen a un falso cilindro, que son los pseudocilindros, o que
como están en gran cantidad, no me permiten observar que hubiese cilindros. También la densidad urinaria baja, pues esta me, me pudiera lisar a los cilindros. También si yo resuspendo el sedimento de manera vigorosa o de manera fuerte, yo puedo destruir la estructura. Entonces, todos esos puntos son importantes para que yo mantenga y pueda observar un buen cilindro urinario. Para identificarlos se usan diferentes metodologías, principalmente esta es la que tenemos todos, la microscopía de campo claro. Para ello es importante siempre cerrar el condensador y disminuir la intensidad de la luz, porque como es un líquido que atraviesa una luz, entonces el índice de refracción es más alto. Por ello hay que disminuir, cerrar tanto el diafragma como bajar el condensador y pues que la luz no entre toda de golpe, sino que sea una luz seleccionada. Y la tinción supraorbital, pues esta permite mejor la visualización, como por ejemplo de los cilindros hialinos que son incoloros, semitransparentes. Entonces me va a permitir diferenciarlo de cuando sea mucina. Hay otros tipos de metodologías como la microscopía de contraste de fases, luz polarizada y tinciones como el azul de metileno, tinción de Gram y el Sudan 3 que me van a también ayudar y confirmar la estructura del cilindro, pero pues no todos podemos tener este tipo de metodologías. Entonces, la más común es la microscopía de campo claro, que pues es el gold estándar, y la tinción supraorbital, que es la de Steinger-Magnus, pues es lo más rápido que nosotros podemos adquirir. Para ello, si yo observo cilindros de gran grosor o gran tamaño, me quiere decir que los túbulos están dilatados, es decir, que está habiendo una atrofia o una obstrucción renal. Por lo que cuando yo observe cilindros, debo cuantificarlos de manera en campos de 10x. En el campo, con el objetivo de 10x, yo voy a cuantificar cuántos campos tengo que contar para sacar el promedio de cilindros. 10 campos. ¿Ok? Con ello voy a sacar el promedio de 10 campos en 10x. Y en 40x yo voy a pasar en 40x para que sepa la composición del cilindro. Si es realmente un cilindro hialino o es un cilindro granular, ya sea fino, grueso, serio o que tenga alguna otra composición, ya sea epitelial, eritrocitario, cilíndrico, entre otros. Entonces, ahora vamos a ver la clasificación de los cilindros urinarios. Y para ello está esta, que es la que veo que está más resumida, en la cual lo clasifica de tipo hialino, granular, serio, graso, celular, pigmentado, que contiene microorganismos, que contiene cristales y mixtos. Los mixtos, pues, es una combinación de cualquiera de estas. Dentro de los pigmentados puede ser por hemoglobina, mioglobina o bilirrubina. Hay pigmentos endógenos y pigmentos exógenos, es decir, pigmentos endógenos que por alguna patología pudiera producir el organismo, como la hemoglobina, la mioglobina o la bilirrubina. Y pues aquí están algunas de las patologías que pudieran causar la pigmentación. Dentro de los pigmentos exógenos están los medicamentos, así como algunos alimentos que tienen ciertos colorantes, acá no lo puse, tienen ciertos colorantes que estos tiñen la orina. Normalmente en los dulces que a veces tienen, llegan a producir ciertos colores. Esta clasificación, de acuerdo a Fogassi, es la misma que la anterior. Dense cuenta, es la misma. Entonces, esta es la clasificación que nosotros vamos a manejar. En cuanto a la celularidad del tipo cilindros celulares, están eritrocitarios, leucocitarios y los que contienen epiteliales.
hablando de células renales. De los granulares puede ser fino o grueso, de los que contienen microorganismos bacterianos o por fúngico, principalmente por cándida. Los pigmentados ya lo vimos y la mezcla, que es los mixtos, ya sea la combinación de cualquiera de estas. Aquí hay otra clasificación de acuerdo al Colegio de Patólogos Americanos, Colegio Americano de Patólogos, los cilindros celulares y los cilindros no celulares. Los cilindros celulares los clasifican como cilindros epiteliales, eh, eritrocitarios, leucocitarios, bacterias y hongos. Y los no celulares son los hialinos, los granulares o granulosos, como quieran denominarlo. Y pues aquí hay finos y gruesos. Y los serios, lipídicos o grasos, con inclusiones de cristales y los pigmentados. Esa es la clasificación de acuerdo al Colegio de Patólogos Americanos. Y aquí está cómo es que lo clasifica la Asociación Japonesa de Tecnólogos Médicos, que es la que está más completa para hacer la clasificación. Y primero vamos a ver la matriz del contenido del cilindro. ¿Ok? Primero hay que ver si es una matriz hialina. Primero vemos la matriz, que es hialina, es decir, que no contiene ningún elemento en su interior y que no contenga ningún elemento celular. Si contiene más de tres estructuras, a excepción de las renales, pues ya se considera como un cilindro renal, mientras que si tiene menos de tres estructuras, sigue siendo de tipo hialino. ¿Cuándo se le considera un cilindro epitelial o de células renales? Cuando ya tiene más de un cilindro renal, perdón, más de una célula renal. ¿Ok? Acá hubo una modificación por parte del Instituto de Estandarización. Lo modificaron ellos. En lugar de que sean tres como recomienda la guía japonesa, ellos ya dicen que a partir de uno ya se clasifique como células renales. Los cilindros eritrocitarios, ¿cuándo ya se considera como un cilindro eritrocitario? Cuando adquiere más de tres eritrocitos. Leucocitarios igual, más de tres. Cilindro graso que tenga tres gotitas, más de tres gotitas, mayor de tres gotitas, o un cuerpo oval graso. Acuérdense que cuerpo oval graso puede ser una célula renal o un macrófago que adquirió cuerpos lipídicos. ¿Cuándo yo ya puedo decir que es un cilindro granular? Cuando la parte de los gránulos ocupan más de un tercio del cilindro, mientras que si no ocupan más de un tercio, se sigue denominando como hialino. Y pues acá ya vemos ya la combinación mixto entre ya granulares, porque ya es mayor de un tercio. Cilindro granular ya tienen tres células renales, entonces ya aquí ya sería un cilindro mixto y se considera cilindros de células renales granular. Así sería como pudieran ustedes reportarlo, o pueden poner cilindro de células renales, ya, guión, cilindro granular. Acá hay otro ejemplo que dice cilindro eritrocitario porque tiene tres eritrocitos y granular porque ocupa más de un tercio de los gránulos. Cilindro leucocitario granular, por lo mismo, ah, es mayor de un tercio el espacio que ocupa y tiene tres leucocitos. Cilindro graso granular porque ocupa más de un tercio y tiene tres cuerpos lipídicos o tiene un cuerpo oval graso. Si la matriz es seria, es decir, es rígida, los bordes uniformes o quebradizo, ya se considera como serio. Y aquí viene lo mismo, la mismo que el anterior. Si tiene más de tres células renales, ya
se considera como un cilindro mixto, serio o renal. También puede pasar de que adquiera incluso granular y ya sería un mixto de tres, es decir, granular, serio y de células renales. Cuando para decir que es serio, realmente aquí no importa la condición. Lo importante puede como la condición de que sea mayor a un tercio. ¿Ok? Acá con que ya tengan estas dos composiciones, pues ya se clasifican como estas. Cilindro eritrocitario serio, lo mismo que ya adquieren tres eritrocitos. Cilindro leucocitario serio, la estructura de la matriz es seria y tienen tres eritrocitos. Cilindro graso serio, que la matriz sea seria y tiene ya sea que tengan tres gotitas de lípidos o un cuerpo oval graso. Pues bueno, granular serio, es decir, la combinación de ambos, que ocupe más de un tercio la parte granular y el serio pues puede estar en una pequeña porción, pero bien formado. Entonces, si tiene ya sea eritrocitos, células renales, leucocitos, lípidos o cuerpo oval graso, pues ya se le va a denominar la otra porción. Y pues hay otros tipos de cristales, como por ejemplo los cilindros de Firmina. Vamos a verlo, la característica principal, cómo diferenciarlo. Los cilindros baculares y los cilindros con cristales o con sales amorfas. También hay otras tipo de clasificación como los cilindroides y los cilindros pigmentados. Entonces acá tenemos dos ejemplos. Primero, si yo veo un cilindro granular que contiene tres eritrocitos, puede ser que yo lo coloque como cilindro mixto, abro paréntesis, granular, diagonal eritrocitario, o puedo yo reportarlo como cilindro granular, diagonal, cilindro eritrocitario. Otro ejemplo es que si mi estructura de cilindro es seria y tiene tres leucocitos, como este, bueno, acá es la combinación de un granular, pero que solamente sea serio, yo debo reportarlo como cilindro mixto, abro paréntesis, serio, diagonal, leucocitario, o reportarlo como cilindro serio, guión, cilindro leucocitario. Como ustedes se les acomode, pero la mayoría veo que lo reporta como cilindro mixto y entre paréntesis de qué está conformado. Acá tenemos un ejemplo de este químico Daniel Naranjo. Vemos que el cuerpo que tiene células de túbulo renal, tiene una, tiene dos, tres, tiene tres células renales y además tiene uno y dos cuerpos oval graso. Entonces ahí ya puedo decir que el cilindro es lipídico porque tiene más de un cilindro, más de un cuerpo oval graso. Y ya como epitelial o de células renales, porque ya tiene más de una célula renal o sí, más de una célula. Entonces, en el reporte, yo puedo decir que sea un cilindro mixto lipídico epitelial o simplemente poner cilindro lipídico diagonal epitelial. Entonces, ahí realmente no está bien estandarizado de cómo es que debemos reportar. Ahora sí que lo que la guía japonesa es lo que nos dice y es lo que la mayoría reporta así. Cilindro lipídico epitelial. Y pues bueno, esto pues ya se lo describí. Y la matriz no es seria, sino hialina, ¿ok? Y la tonalidad varía por la cantidad de agua que posee el cilindro. Es decir, que si posee eh, menos cantidad de agua, pues va a adquirir más tonalidad. Y mientras menos cantidad de agua es mejor para que podamos observarlo. Entonces, este cilindro es un cilindro lipídico epitelial.
Y pues vemos acá las características principales de los cilindros hialinos, granular, serio, eritrocitario y leucocitario. ¿Ok? El cilindro serio pues me va a indicar que hay una cronicidad que lleva más tiempo ahí. Ya un cilindro eritrocitario, una hemorragia dentro del riñón, un leucocitario, algún tipo de inflamación. Los cilindros hialinos no tienen nada, simplemente se constituyen de la proteína y los cilindros granulares, ya sea grueso o fino, prácticamente eso ya provienen de la degeneración del epitelio. Los cilindros urinarios, estos tienden a eliminarse de manera intermitente, es decir, que podemos observar en una muestra de orina en la mañana y en el de la noche, pues ya no. Por eso se dice que es intermitente. Entonces empezamos con la primera, que es el cilindro hialino. Este cilindro hialino está conformado de mucoproteína de Tanjorfal o albúmina, es incoloro, homogéneo, su contenido semitransparente o poco aparente. Las longitudes varían mucho y también el espesor varía mucho y el índice de refracción es similar al de la orina, por lo cual siempre debo disminuir la luz y cerrar el diafragma para que yo pueda observar este tipo de estructuras. También puede contener componentes celulares o acelulares en su matriz, ya sean gránulos, células o gotitas de grasa. Los lados son paralelos con extremos romos redondeados, acá no se ven. Y la textura es fina, ¿ok? La forma cilíndrica con longitudes y grosores son variables. La forma siempre es compacta y de aspecto como fibrilar. Acá vemos una microscopía electrónica de barrido, perdón, de cómo se ve el cilindro hialino. Vean cómo es que se ve la red fibrilar en la superficie del cilindro. Y pues bueno, es lo que les decía de que siempre hay que bajar la luz para que yo pueda observar los bordes laterales y estos deben ser continuos y ambos extremos siempre deben estar redondeados. El significado clínico puede ser tanto fisiológico como patológico. En la parte fisiológica es por ejercicio extenuante o excesivo, algunos trastornos no renales que no tienen que ver nada con el riñón, como por ejemplo la deshidratación, exposición al calor, fiebre, estrés psicológico severo, uso de algunos medicamentos como el uso de furosemida o ácido etacrínico en dosis oral única. Y ya en la parte patológica, lo que significa puede ser insuficiencia cardíaca congestiva aguda o enfermedad renal, como alguna glomerulonefritis aguda, pielonefritis, nefropatía crónica o enfermedad renal crónica. ¿Cuál es el valor de referencia en paciente sano? Que se encuentre menos de 2 por campo en 10x. Eso es lo de manera normal. Porque pues a veces en el transcurso del día, a veces no tomamos agua y estamos sentados. Entonces ese sedentarismo va a causar de que no haya una continua estasis urinaria. Vean este video que tomé de un paciente. Este no es humano, es me parece que es un canino, eh, cuando estaba en la parte veterinaria. Y vean la cantidad de cilindros hialinos que tenía este paciente. Así como podemos observar este tipo de cilindros hialinos de manera excesiva, también en humanos, porque sí me ha tocado ver este tipo de cilindros. Entonces vean la estructura que es en los ambos extremos se ven redondeadas, los lados son paralelos. ¿Ok? Y vean un poquito antes, veían que el cilindro no termina de formarse.
Más adelante vamos a ver que eso se conocen como cilindroides, que sí se logra observar un extremo, pero va disminuyendo su parte extrema y logra formar como una cola. Entonces a eso se le conoce como un cilindroide y vamos a ver qué significa. Acá vemos ejemplos de cilindros hialinos por microscopía de campo claro con tinción de Stenger-Malvin. Acá vemos una célula urotelial. Vean la forma cilíndrica, la parte convexa, la membrana nuclear es gruesa y se logran ver los nucleolos. ¿Con qué puedo confundir estas estructuras? Con mucina, fibras textiles, cabello o puede ser que si yo pongo demasiada luz intensa, como esta que lo ven, esta imagen que apenas si se logra ver, entonces no se van a ver si yo tengo una luz intensa. El siguiente tipo de cilindro es el granular o cilindro granuloso, que estos están conformados por diferentes tipos de gránulos heterogéneos, finos o gruesos, que está constituido de mucoproteínas, proteínas plasmáticas, células en degeneración, detritos de los túbulos. Entonces, todos esos están distribuidos en la matriz. Tienen un alto índice de refracción, por lo cual usualmente lo podemos observar sin colorante y pueden adquirir cierta coloración amarillenta cuando las observo sin colorante. Ya cuando lo observo con colorante de Stenger-Malvin, aquí ya puede adquirir un tono rosa intenso. Existen dos variantes de los cilindros granular o granuloso, fino y grueso, porque se dice que grueso cuando los gránulos están muy gruesos, están prominentes, y pequeños cuando están finos. Y acá hay algo importante que dice que los gránulos se observan adheridos a la superficie del cilindro o como un componente intrínseco. Es decir, que yo tengo que realmente saber que estos gránulos están dentro de la matriz o están adheridos solamente a la superficie. ¿Ok? Eso es importante saberlo para no confundir de que realmente solamente es adherido o si realmente sí es la composición del cilindro. Acá vemos como ejemplo el cilindro granular eh, grueso. Vemos cómo es que ocupa prácticamente todo el campo y llegan a adquirir ciertas constricciones. Eso quiere decir que ya está cambiando de un aspecto granular grueso a uno fino, por ejemplo acá, que posteriormente este se va a convertir a un serio. Acá ya se los describí. Dice, cuanto más tiempo se encuentre en el túbulo antes de su liberación, más cambia su aspecto granular de grueso a fino y luego a serio. Etapa final de la degeneración de los cilindros granulares. También es importante que los artefactos, ya sean cristales amorfos o desechos fecales, pueden presentar formas semejantes a este tipo de cilindros y para ello siempre hay que ver la forma que deben tener este tipo de cilindros. Esta imagen que me compartió el químico Martín, el significado clínico se dice que en la mayoría de los pacientes que tienen insuficiencia renal aguda, otro punto que nos va a decir que sí son cilindros granulares gruesos es por la creatinina que va a estar elevada en suero. De manera fisiológica se puede encontrar por ejercicio excesivo o extenuante y por parte de patología por una necrosis tubular aguda, glomerulonefritis o una insuficiencia renal aguda, que aquí voy a ver más que nada cilindros granulares y cilindros celulares. Esto me va a reforzar de qué es esta patología. Y esos cilindros granulares anchos, que pueden ser muy anchos, indican un mal pronóstico. ¿Cuál es su valor de referencia? Es cero.
no deberíamos ver este tipo de cilindros a menos que el paciente me diga que hizo ejercicio. Y esta es una microscopía de campo claro y esta pareciera ser como eh, de contraste de fases. Y nosotros podemos hacer este efecto. Vean esta imagen a esta. Es decir, que yo puedo observar la estructura como que sea la superficial o en 3D. Esto, mi microscopio de campo claro normal, yo le puedo colocar, la luz la voy a dejar tal cual, ¿ok? Voy a ir jugando con la intensidad de la luz y voy a colocar una moneda de 5 pesos en la parte donde se emite la luz, la fuente luminosa. Coloco la moneda de 5 pesos en un extremo y lo que voy a hacer es que en lugar de que se emita la luz, toda la luz, simplemente voy a seleccionar que una sección de la luz pues vaya dirigida. Entonces yo estoy redireccionando la luz, por lo cual la estoy refractando y puedo ver este tipo de estructuras. Si quieren, lo pueden hacer ustedes el día que estén en el laboratorio. Ponen una moneda de 5 pesos y van a lograr ver que ya los detalles de las estructuras ya se pueden observar. Vemos acá con qué fuentes podemos confundir ese tipo de cilindros, ya sean que sean cúmulos de cristales pequeños o cilindros epiteliales. Y vuelvo a lo mismo. Si yo encuentro, por ejemplo, acá logra observar que hay fosfatos amorfos o uratos amorfos, dependiendo del pH. Este, pues tengo que ver si realmente está adherido al, al cilindro o realmente está dentro de su contenido. Y también es importante ver que no sean sales, o sea, no sean cristales y sean gránulos lo que tiene. Y sí se ve diferente el aspecto granular a una sal que se ve más brillosa. Y con la luz polarizada yo puedo discernir entre si es un cristal porque allá sí va a haber refringencia y cuando es con gránulos pues no va a tener. En este caso, pues ya vemos que ocupa más de un tercio los granulos, por lo cual ya se considera que es un cilindro granular. ¿Y de qué tipo? Grueso. Vemos los cilindros serios. Me gusta mucho esta imagen, que vean diferentes tinciones que usaron y cómo es que logran verse esta rigidez de tipo de cilindro. ¿Cuáles son las características? Son cilindros granulares, como la teoría nos dice, que se han degenerado. La apariencia es de cera derretida, ¿ok? Y tiene un alto índice de refracción, por lo cual sí voy a poder observarlo. La superficie es clara, ¿ok? Son claros, no tiene estructura interna, son homogéneos. Los bordes son bien definidos, ya sea que sean cuadrados o que tengan algún extremo de forma afilada, en forma de romo, o que esté irregular. A diferencia de los cilindros yalinos, que estos sí tienen que ser redondeados. También son más anchos que largos, porque ese tipo de cilindros se forman en los túbulos colectores. Y los túbulos colectores pues adquieren, bueno, tienen más una abertura de luz tubular más grande que los del túbulo contorneado distal. Vemos otras dos imágenes de cilindro serio en cuanto a tinción de Stenger-Wallin en 40X. Vemos cómo es que adquiere un tono rosa oscuro o rojizo y es homogéneo. Y algunos cuando adquieren esta forma le dicen convoluto, ¿ok? Pero pues eso no tiene mayor relevancia, pero pues pueden reportarlo solamente como cilindro serio. Eso es lo importante. También vean estas
grietas o fisuras en sus contornos laterales a lo largo del eje. En cuanto, si yo observo este tipo de cilindros sin colorantes, los voy a ver bien marcados, ya sean grises o si hay algún tipo de pigmentación en la orina, como bilirrubina, pueden adquirir un color amarillento. Y pues tiene una apariencia de vidrio esmerilado. Y acá, en esta imagen, es de microscopía electrónica de barrido. Vean la superficie que es dura, está como fracturada acá y tiene como la apariencia de un molde ceroso. Por ello es que se le denominó cilindro serio, que tiene como el aspecto de la vela, de la cera. Acá, en cuanto a su significado clínico, no hay nada fisiológico. Si yo encuentro cilindros serios, es prácticamente algo patológico. Dentro de las razones patológicas está la estasis urinaria prolongada, la obstrucción tubular, una glomerulonefritis, hipertensión maligna, rechazo de aloinjertos renales. ¿Qué son estos aloinjertos renales? Es decir, que hayas tenido algún tipo de trasplante renal. Ahorita regreso a este punto. Este tipo de cilindros mayormente se encuentran en pacientes que tienen insuficiencia renal aguda o insuficiencia renal crónica. Por ello es que se dice que este tipo de cilindros son los cilindros de enfermedad renal. ¿Ok? Y además, si yo lo correlaciono con la parte bioquímica, voy a ver que su creatinina está muy, muy elevada en el suero. ¿Cuál es el valor de referencia en ese tipo de pacientes? Es cero. No es normal que yo vea un cilindro en ese tipo de pacientes. Y acá, como detalle, que les decía que rechazo de aloinjertos renales. Este, ¿Por qué me va a indicar que se está rechazando? Porque acuérdense que cuando el paciente ya sufre un trasplante renal, eh, ya tiene un trasplante renal, acuérdense que pues el riñón dañado no se quita, simplemente en la parte de la pelvis es donde se adquiere o se trasplanta el otro riñón que se le coloque, a menos que el riñón tenga algo canceroso o algo neoplásico, más que nada, solamente ahí es cuando se va a retirar el riñón. Mientras si no tiene nada metastásico, algo neoplásico, no se retira el riñón. Entonces, aquí se reconectan las arterias en la parte de la pelvis, es donde se reconecta el trasplante. Y se coloca en esta zona porque es la zona más viable, más rápida que puedan entrar y en dado caso de que esté rechazando el trasplante, pues puedan actuar quirúrgicamente de manera rápida. Y pues, ¿por qué yo voy a encontrar este tipo de cilindros? Porque, pues acuérdense, se forman por estasis, entonces quiere decir que no está habiendo una buena filtración en cuanto al riñón que se le transfirió, bueno, se trasplantó, perdón. Y se le trasplantó y normalmente en los pacientes que han tenido recientemente un trasplante renal, lo ideal y lo que da buen pronóstico es que esté eliminando grandes cantidades de orina, hasta de 3 a 5 litros por día. Y eso es porque pues realmente sí está pasando la filtración, ¿ya? Mientras que si no, si vemos este tipo de cilindro, pues ya. Y pues hay otros marcadores que me pueden indicar que está habiendo un rechazo, pero pues después de ello, pues hay ciertas fases después del trasplante renal. Vemos acá con qué otras fuentes podemos confundir ese tipo de cilindros, como fibras y materia fecal. ¿Ok? Este tipo de materia fecal, en dado caso de que hubiese alguna fístula por allá. La apariencia, vean acá, en cuando es microscopía de contraste de fases, tiene un alto índice de refracción, pero también
Si es por campo claro, se logra ver la estructura con extremos dentados y muescas. Vean el grosor que llega a adquirir este cilindro. Es muy, muy grande. Y esta foto es en 40 por, o sea, ocupa todo el campo prácticamente. Esta imagen es del químico Víctor Pletes, que ya falleció. Vean acá la estructura entre que se ve que es como granular y además en la parte de acá del lateral ya se ve como perdón, se ve serio, ya se ve serio. Ese es una imagen, un video que muestra en campo claro, sin tinción, en un cilindro serio. Vean qué tan grande y rectangular estaba el cilindro. Y pues acá tenemos dos casos clínicos de la química Fernanda Madrigal y de otro químico. Llamados así su apariencia cerosa o cera derretida o vidrio esmerilado. Son homogéneos con sus bordes bien definidos y a menudo tienen extremos afilados, romos o irregulares. Sin teñir, son incoloros, grises o amarillos, tienen un alto índice de refracción. Son cilindros patológicos, se han asociado con niveles más altos de creatinina sérica. Son los más enigmáticos en el área de uroanálisis, ya que su composición es poco conocida en la actualidad. Caso clínico del Pues bueno, esto ya vimos cómo lo clasificaríamos como cilindros serios. Y estos, pues, vean, por ejemplo, en este campo que es de 40, eh, hay dos cilindros serios muy, muy grandes. Y pues acá es uno. Me parece que esta tinción es azul de metileno. Vean cómo es que sí ayuda a tener diferentes tipos de tinciones para poder descartar entre que si es una estructura o no es. Los cilindros celulares hay tres tipos: eritrocitario, leucocitario y de células epiteliales. De los cilindros, vamos a empezar con el primero, que es eritrocitario. Aquí los eritrocitos pueden estar distribuidos ya sea individualmente, es decir, que haya uno u otro disperso por ahí dentro de la matriz, o que estén distribuidos de manera compacta, ¿ok? Y que estén intactos. Estos eritrocitos que estén dentro de la matriz pueden ser normales, o sea, que tengan una forma normal, o que estén dismórficos, porque ya sea que hayan reducido su hemoglobina, o si están normales es porque la hemoglobina pues aún conserva su contenido. También la manera en que yo puedo decir de que si realmente es un cilindro eritrocitario es que alrededor o disperso en la orina, pues hubiesen eritrocitos intactos. Eso me va a indicar que sí son eritrocitos. ¿Y cómo puedo distinguir que realmente sean eritrocitos y no levaduras o blastoconidias? Porque los eritrocitos son más grandes que las levaduras y además las levaduras muestran una pequeña sección de gemación. Entonces, siempre es importante que los eritrocitos veamos si están dentro de la estructura o realmente están sobrepuestos, es decir, que esté arriba del cilindro. Y la fuente de error es que hay algunos agregados eritrocitarios que estos se tienden a acumular en el filamento de mucina y puedan crear un falso cilindro eritrocitario. Entonces, en la tinción de Stenger-Malvin,
me va a permitir saber a los eritrocitos intactos porque adquieren un color lavanda y la matriz, dependiendo de su contenido, puede adquirir un color rosa o incoloro. Acuérdense que mientras menos cantidad de agua, pues más la tonalidad. El significado clínico está fisiológico, que sí puede haber este tipo de cilindros en pacientes que han tenido ejercicio intenso. ¿Ok? Entonces, si yo veo cilindros eritrocitarios por otra parte, me va a indicar que solamente está viendo un sangrado a nivel del glomérulo, como una glomerulonefritis post-estreptocócica aguda, síndrome nefrítico o una nefritis intersticial aguda. Y el valor de referencia es cero. Y pues si encontramos uno en un paciente que acaba de hacer ejercicio, pues ya descartamos esa parte. Cilindro leucocitario. Este, pues ya como su nombre lo dice, es que contiene leucocitos y puede ser que tengan muchos o que tengan pocos. Entonces la cantidad es variable. Pueden estar conservados o pueden estar degenerados. Los leucocitos que están en mayor frecuencia dentro de este tipo de cilindros son los neutrófilos. ¿Qué otras características tienen? Es que son refráctiles, es decir, que son evidentes y pues se pueden identificar en microscopía de campo claro. Cuando están degenerados, es decir, que no podemos observar la parte interna, es necesario usar tinciones supravitales o si yo tengo una microscopía de contraste de fases, pues me va a permitir diferenciar más entre que si es una célula renal o una célula degenerativa, hablando de un leucocito. Acá dice, nota, la presencia de un mayor número de leucocitos aislados o en grupos sugeriría fuertemente que las células dentro de estos cilindros son leucocitos. Lo mismo pasa que con los eritrocitos. Yo debo tener presente alrededor de la orina, o sea, alrededor del cilindro, presencia de leucocitos para realmente decir que sí son leucocitos lo que hay dentro de la estructura del cilindro. Este, esta, vean esta metodología que les dije que cuando colocan una moneda de 5 pesos, pueden crear este modelo tridimensional y vean el contorno. Entonces, pueden hacerlo en el laboratorio que estén de manera curiosa. Y el significado clínico de este tipo de cilindros, antes se consideraban patognomónicos de una infección bacteriana aguda que afectaba al riñón, pero conforme pasó el tiempo, se dieron cuenta que no solamente tiene que ver con algún tipo de infección bacteriana, sino puede ser por algún tipo de glomerulonefritis lúpica, proliferativa activa, enfermedades glomerulares, nefritis intersticial aguda. Y aquí hay algo importante que este tipo de cilindros me va a permitir saber entre que si hay una pielonefritis o una cistitis porque si hay bacterias dentro de ello, reforzaría que si realmente es una pilonefritis. Acá tenemos fuentes de error, como ya les dije, con los eritrocitos. Si hay gran cantidad de mucina, filamento de mucina, y los leucocitos se agregan a esa mucina, me puede causar un error. ¿Ok? Por ello es importante siempre ver la estructura de la matriz del cilindro. Y en este caso veamos que es de tipo hialino, aún no ha pasado a otro. Y acá es de la parte de leucocitos lo que contiene. Más de 3 leucocitos ya se considera como un cilindro leucocitario. Las características de los cilindros renales, de células renales o de células tubulares renales, la cantidad pasa lo mismo que con los leucocitos y los eritrocitos, que son variables, que pueden ser pocas o muchas,
y estas pueden estar intactas o degeneradas dentro de su contenido. Y lo mismo, tengo que observar fuera de la matriz cilindros, no cilindros, células del túbulo renal que me puedan indicar que el contenido que contienen sean de tipo renal. ¿Qué otras características? Vamos a ver que los nucleolos o el núcleo central es muy evidente. Acuérdense de la membrana nuclear que era muy prominente, son excéntricos, tienen nucleolo y la membrana nuclear es gruesa. Aquí apenas si se logra ver uno. Acá. Cuando estos sufren cambios degenerativos, la dificultad de poder decir de qué tipo es pues sí se va a ver afectado, por lo cual necesito de tinciones supravitales o de algún tipo de contraste de fases. Las fuentes de error es de tipo leucocitario, lo puedo confundir con cilindros leucocitarios cuando están degenerados. ¿Y qué significan patológicamente este tipo de cilindros? Me indican enfermedades glomerulares o algún tipo de daño tubular severo, ya sea una necrosis tubular aguda o una nefritis intersticial aguda de cualquier causa, como por ejemplo metales pesados, medicamentos, entre otros. En dado caso que yo no pueda diferenciar entre que si es un cilindro leucocitario o un cilindro epitelial, hablando de células renales, simplemente yo lo reporto como cilindro celular y no hay mayor problema. ¿Ok? Porque acuérdense que de los cilindros celulares están los eritrocitarios, leucocitarios y de células renales. El valor de referencia en este tipo de pacientes es de 0 por campo. El cilindro lipídico o graso, las características es que se componen ya sea de una o varias, ya sea que estén aisladas o en grupos. Las gotitas de lípidos entonces pueden estar abundantes y enmascarar completamente la matriz del contenido del cilindro. También puede ser que en lugar de gotitas de lípidos se contengan cuerpos oval graso, así como también puede estar adherido cristales de colesterol. Estos mayormente siempre van a sobresalir en los partes de los bordes. El índice de refracción es muy alto en ese tipo de cilindros, porque acuérdense que se ven muy brillosos, como unas burbujas. Otras características sin tinción es que son esféricas y son altamente refráctiles en la superficie del cilindro. Cuando yo muevo el micrométrico, pues puedo observar esa parte brillosa. Y si yo uso tinción de Sudán 3, ¿de qué color voy a ver este tipo de gotitas? Las voy a ver de color naranja o rojo porque me indica que son grasa neutra, es decir, triglicéridos. Y mientras que si es de contenido de colesterol y ésteres de colesterol, pues estos no se tiñen con el Sudan 3. La tinción de Steinhardt-Malvin no tiñe lípidos, pero sí la matriz del cilindro, la matriz hialina en ese caso. Y cuando yo uso microscopía de luz polarizada, voy a observar esta característica en cuanto a las gotas de los lípidos que muestran un patrón como cruz de Malta y es birrefringente. ¿Ok? Esta es la característica, no lo olviden. Cruz de Malta. Y acá vean, la fuente de error es que yo pudiera confundirlo con materia fecal. Acá esta imagen tiene un cuerpo oval graso. ¿En qué patologías la voy a encontrar? Síndrome nefrótico, necrosis tubular tóxica, diabetes mellitus, lesiones por aplastamiento. Y el valor de referencia de cilindro graso o lipídico es 0 por campo. Otros ejemplos de cilindro graso, acá es un caso clínico. Vean cómo es que se ve en microscopía de campo brillante, de campo claro, y ya cuando le añaden luz polarizada, vean que se forma la cruz de Malta, característica de que son lípidos.
y la fotografía fue tomada en 40 por y son cilindros grasos. En este caso es un paciente que tenía síndrome nefrótico porque se encontró presencia de proteinuria y además tenía glucosa el paciente y la cantidad de proteína urinaria era mayor a 3,5 gramos en 24 horas. Los cilindros con inclusiones, cilindros pueden ser cristales, bacterias, pigmentados, que pueden ser alimentos, medicamentos o bilirrubinas. Aquí ya se lo especifiqué. Los primeros, que son los cilindros con cristales y sales amorfas, pueden ser de cualquier tipo de cristal. Los más frecuentes que son los que se adhieren o los que se han visto son los oxalatos de calcio, puede ser monohidratado o dihidratado, los uratos y los fosfatos amorfos. Aquí tengo que usar técnicas de polarización para que vea yo la refringencia y en este caso, por ejemplo, que yo las confunda con en eritrocito, pues este tipo de metodología me va a permitir descartar que sean eritrocitos. Y pues además siempre tengo que ver la parte externa del cilindro para que yo diga, ah, sí, sí son eritrocitos o son cristales. También puede pasar que estos cristales se agreguen en los filamentos de mucinas y formen un falso cilindro. Por ello es importante observar la matriz hialina y que los cilindros estén dentro. El significado clínico es que este tipo de cristales van a dañar el epitelio tubular y van a causar al final una obstrucción a ese nivel. ¿Cuál es el valor de referencia? Es que sea cero. Acá tengo un ejemplo de cilindro con inclusiones cristalinas, microscopía de contraste de fase. En este caso es un cristal de leucina que está dentro del cilindro. Y prácticamente acá, ¿qué es lo que me está indicando? Que hay precipitación de cristales o sales dentro de los túbulos renales donde se forman los cilindros. Ahora los cilindros con microorganismos, ya sean bacterianos o fúngicos, se pueden confundir con cilindros granulares. Para ello es importante, si yo sospecho de que el contenido sea bacteriano, tengo que realmente saber que no lo estoy confundiendo con gránulos y que realmente sean bacterias. Para ello tengo que hacer una tinción de grano. Como por ejemplo, en este cilindro es un cilindro bacteriano que tiene cocos. Mayormente podemos observar que sean bacilos gram negativos o cocos gram positivos, ya sean estafilococos o estreptococos. Lo que les decía anteriormente de que cuando veían cilindros leucocitarios, mayormente se van a encontrar cilindros bacterianos o alrededor bacterias, y esto reforzaría que es una pilonefritis. Para saber que realmente es un cilindro fúngico, debo observar la gemación de los blastoconidios y estas tienen cierta refringencia, son refringentes y no producen hifas. ¿Ok? Tengo que ver la parte de la gemación para decir que es un cilindro fúngico. Acá vemos otra imagen de un cilindro bacteriano. Ese está teñido por Stinger-Malvin y además las bacterias estaban presentes y también se observaban leucocitos. ¿Qué me indica este tipo de cilindros? Es que si es bacteriano, me indica una pielonefritis y si es fúngico, una candidiasis visceral que sugiere que está habiendo compromiso del parénquima renal. ¿Cuál es el valor de referencia tanto del cilindro bacteriano como fúngico? Es cero por campo en cualquiera de los dos. No es normal observarlo. Y los cilindros pigmentados son esos cilindros que son hialinos o gruesos y que además tienen compuestos
de pigmentos, ya sea que proviene del torrente sanguíneo o que se filtró en el glomérulo o que está presente en la orina, que puede ser hemoglobina, mioglobina, bilirrubina, colorantes en medicamentos o dulces y los medicamentos que producen pigmentación. Acá vemos un cilindro granular grueso teñido con pigmentos de bilirrubina. Acá vemos un pigmento de hemoglobina, microscopía de contraste de fases por el doctor Fogassi. Y de hemoglobina porque tiene un color como marrón. Entonces, podemos observar tres tipos de cilindros de hemoglobina. Estos van a ir acompañados de hematuria y el color va a ser amarillo a marrón, el cilindro, y se va a poder observar restos de membrana de eritrocitos. Los cilindros de mioglobina, estos adquieren una superficie lisa o granular y no tienen ningún tipo de eritrocitos o no hay restos de eritrocitos y el color es marrón rojizo y tengo que ver la historia clínica. Aquí es importante la historia clínica para que yo lo pueda relacionar con esta patología. Esta patología es la que me indica que hay este tipo de cilindros. Y los cilindros de bilirrubinas, normalmente en enfermedades hepáticas las voy a observar. El color va a ser muy característico de amarillo o marrón dorado. Todos los cilindros y todos los componentes del sedimento urinario van a adquirir esa coloración amarilla. Ya en este caso clínico que es del sedimento de orina fresca, vean cómo es el color marrón, es de una anemia hemolítica, una lesión tubular aguda asociada a hemoglobina. El cilindro granular es de color marrón causado por la cantidad de hemoglobina que está habiendo en la orina. La densidad urinaria de 1,030 está hiperstenúrico, pH ácido, negativo a nitritos, esterasa leucocitaria negativo, proteínas de una cruz. Esta proteína pudiera ser por parte de la hemoglobina, ¿ok? Glucosa negativo, cetonas negativo, bilirrubinas negativo y urobilinógeno y sangre positivo. Acá tuviera que irme con el suero para realmente confirmar que es una anemia hemolítica. Acuérdense que antes ya habíamos visto en tres, si era hemoglobina o mioglobina. Entonces ahí ya iríamos al suero para ver qué es lo que obtengo. El significado clínico, dependiendo de qué contenga, es el significado. Si es hemoglobina, un sangrado glomerular, es decir, hemorragia renal o una anemia hemolítica, como el caso clínico. El cilindro de mioglobina en este tipo de patologías y los cilindros de bilirrubinas, que prácticamente es el pigmento biliar, se da por enfermedades hepáticas y no es normal encontrar ningún tipo de este tipo de cristal. Y en este artículo es importante ver que este, si hay bilirrubina, puede ser que haya un proceso de obstrucción, como porque acuérdense que la bilirrubina conjugada me indica un proceso de obstrucción. Entonces, si la bilirrubina además va añadido de ciertos cristales, va, va a tapar los conductos. Entonces, si tapan los conductos, va a crear que las células que están acá, las células renales, se vayan dañando por la misma toxicidad de la orina que no va a estar bajando. Un cálculo o un lito que esté a este nivel de la pelvis renal, ya bajando a la parte de los uréteres, que no puede descender, ahí es cuando ya va a empezar a dañar los mismos nefronas.
Si el cálculo está en esta región dentro del parénquima, como no puedo atravesar, acuérdense, porque la abertura es muy pequeña, no puedo atravesar el parénquima, pues realmente ahí solamente hay que darle seguimiento, porque y si los cristales, no los cristales, el lito o la piedra, como quieran decirlo, está en esta región de los cálices, aquí solamente hay que seguir en monitorización al paciente. Pero ya cuando está en esta parte, sí requiere intervención quirúrgica inmediata porque la orina se está acumulando y está generando este, cierta acumulación, por lo cual más adelante va a ocasionar una hidronefrosis en la orina. Porque acuérdense que la parte de acá externa del riñón, esta no es moldeable, no se puede extender. Entonces, por ello es que se va a dañar el riñón si no se atiende inmediatamente. Mayormente, cuando ya estemos viendo la parte de cilindros, vamos a ver que los cilindros que tienen mayor de 5 milímetros, estos sí pueden pasar, perdón, que tengan menos de 5 milímetros, sí van a poder descender de manera normal, mientras que si tienen un tamaño mayor a 5 milímetros, estos no van a pasar por este tipo en el uréter y van a ir empujándose ahora sí que por la misma presión de la orina y si dependiendo del contenido, si están espiculados, pues van a ir rasgando todo el uréter y va a causar hematuria. Y van acá un ejemplo de cómo es que se ven los litos una vez que ya se extraen del riñón. Entonces, si no se atiende, al final de cuentas, estos cálculos no se retiran cuando están a este nivel, eh, pueden causar una insuficiencia renal. Los cilindroides son estructuras alargadas poco común en las orinas y se asemejan a un cilindro hialino normal con un extremo redondeado y el otro extremo con forma de filamento que se va estrechando o que se conoce como cola de ratón. Ese es un ejemplo de la imagen. Se dice que este tipo de cilindros se forma porque no hubo el tiempo suficiente para que se completara la forma completa del cilindro, valga la redundancia, y este tipo de cilindros pueden ser hialinos o pueden tener algunas inclusiones como gránulos, células o grasas. ¿Tiene importancia clínica? Sí. Y sí se debe reportar como que si fuese un cilindro completamente formado. Eh, Porque les voy a poner un ejemplo. Imagínense que el cristal es una cuestión hipotética, porque pues aún no se sabe el tiempo que tarda en formarse un cilindro. Tarda, digamos, 20 minutos en que se forme un cilindro. Si antes de esos 20 minutos pues ya se libera, entonces puede ocasionar que se haya liberado 15 minutos, podemos observar este tipo de estructuras. Ahorita vamos a ver este ejemplo de este caso clínico en el cual se observaba un cilindroide. Vean cómo demasiado alargado está.
esta estructura del cilindroide. Y es más que nada por el tiempo que no le dio para que se formara. Entonces aquí yo lo voy a informar como si fuese un cilindro hialino con la composición que tiene. Si es granular, pues granular. Si es grueso, igual. Bueno, ese video fue producido por el químico Valencia. Entonces, vamos a continuar con ejemplos de cilindroides hialinos. Vean cómo es que se ve la parte alargada de un extremo. Acá hay otro. Ese es por contraste de fases, microscopía de contraste de fases. Acá es de tipo, tiene eritrocitos dentro, entonces ya sería un cilindro eritrocitario, si es que ya lo quieren nombrar así. Y acá, simplemente es cómo le añaden una tinción en la cual se ve la estructura que es de tipo de esa proteína de Tan-Horfal, la cual confirma que realmente sí pueden presentar los cilindros, este tipo de estructuras que le dicen cilindroides. Los cilindros vaculares, estos, pues como su nombre lo dice, pueden ser, o sea, dentro de su contenido pueden ser granulares o serios y que además contengan vacuolas de diferente tamaño. ¿Cuál es el significado clínico? Principalmente nefropatía diabética en casos graves y además se acompaña de una proteinuria y una función renal disminuida. Esa es una fotografía de campo claro con tinción de Stinger-Malvin y acá se logran ver los cilindros, perdón, no, las vacuolas. El cilindro de fibrina, estos están llenos de fibras y no se tiñen. La estructura fibrosa puede confirmarse. No es necesario contención, vamos a ver cómo se ven literalmente como fibras. Y aparecen, se dice que con o un poco antes que los cilindros vaculares desnaturalizados. De hecho, hay un artículo que habla solamente de ello. El significado clínico, lo mismo que el anterior, significa una nefropatía diabética y se acompaña de proteinuria. La proteína de Vincent John. En ese tipo de patologías yo no encontré una imagen, pero sí está reportado. Aquí la historia clínica es la que va a mandar en pacientes que tienen mieloma múltiple, que acuérdense que producen demasiadas inmunoglobulinas. Entonces, estas adquieren cierta apariencia de serios y además de forma irregular porque está formado de fragmentos de anticuerpos normales y inmunoglobulinas que están produciendo los plasmocitos, acuérdense.
las células plasmáticas. ¿Y cómo realmente sabré que es una proteína de Benson? Pues tengo que hacer una electroforesis de proteínas de orina solamente. El significado clínico, nefropatía, perdón, acá hubo un error, no es esta. El significado clínico es mieloma múltiple. ¿Ok? Acá hubo un error, no es esto. El significado clínico es principalmente pacientes con mieloma múltiple. Y los pseudocilindros son esas estructuras que no tienen ningún significado clínico, ya sea que se compactaron o aglomeraron diversos elementos, cristales, gránulos, células, y se originan por la centrifugación. ¿Cómo puedo saber que es un pseudocilindro o es un cilindro verdadero? Tengo que agarrar o tomar la orina no centrifugada, colocarla en un microscopio, y si no lo observo es que son pseudocilindros. Y además, pues ya habíamos visto que como característica que un cilindro, hablando de que ya sea que tenga la matriz hialina central sólida o los bordes visibles y bien definidos, y además los extremos redondeados de ambos. Entonces acá es un ejemplo de pseudocilindro formado por granulocitos. Acá puede ser que sea un filamento de mucina que se adhirió con gránulos. Acá hay otros ejemplos de cilindros, no cilindros, de pseudocilindros, en los cuales son cristales de fosfato de calcio que se ensamblaron, y que dan un aspecto a que sea un cilindro hialino. En este otro lado es una fibra textil que da la apariencia de que fuese un cilindro de hemoglobina por el colorante que adquiere. Y esa estructura es una partícula con bordes agrietados, simplemente es un artefacto que se asemeja como un molde ceroso, que si fuese un cilindro serio. Pero pues el color no es inusual, por lo cual me indica que no es un cilindro serio verdadero. Y afecta la centrifugación, realmente sí afecta la centrifugación, porque si yo lo centrifugo a mayor velocidad, acuérdense que si el cilindro está muy grande y si es de tipo serio, como es muy frágil la estructura, entonces en lugar de tener solo un cilindro, puedo dividirlo en tres partes y puedo estar reportando más cantidad de cilindros de lo normal. Ahí está la diferencia o la principal importancia de centrifugar las orinas a baja velocidad para que no se fragmenten estos cilindros. Pues bueno, acá ya les muestro unos ejemplos de ya el resumen de todo lo que ya vimos. Se los dejo aquí para que vean ya con más calma que está ya resumido todo lo que les mencioné anteriormente. Acá hay otras tablas de otras bibliografías con la condición asociada a la patología. Pues bueno, eso sería todo por mi parte. Y esta sección de imágenes de cilindro era algo que quería hacer de ejemplo, pero pues ya me pasé de tiempo. Entonces voy a grabarlo aparte y son ejemplos de estructuras y cómo es que podemos identificarlo. Siempre he dicho que mientras más observen ustedes o observemos, más podemos tener claro. Entonces lo voy a grabar aparte y ya se los hago llegar. Y por mi parte sería todo y que pasen una bonita tarde.